Como cada semana en Easy Promos, os traemos las mejores noticias sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y precisamente las redes sociales son las grandes protagonistas de esta semana, pues YouTube, Instagram, Meta, TikTok, Twitter y WhatsApp vienen con novedades impresionantes para sus plataformas. Además, Twitch alcanza números récords y son todos de españoles. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte y activar las notificaciones. Aparte de un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. YouTube tendrá una función inteligente para subir vídeos. Esto permitirá al usuario descargar automáticamente 20 vídeos a la semana cuando esté conectado a la red Wi-Fi. Y este contenido sin conexión aparecerá en la subsección Descargas de la sección Biblioteca. Esta función es casi idéntica a la que ya está presente en YouTube Music y será útil para quienes utilicen planes de servicio con poco tráfico de prepago o viajen a menudo a zonas en las que la conexión a internet sea demasiado inestable o simplemente que no haya. YouTube ayuda a los creadores a conectar con las marcas. Para ello, la plataforma ha lanzado el panel Media Kit, que permitirá a los influencers presentar el valor de marketing de sus canales a los anunciantes. El panel ofrece estadísticas del canal, el número de suscriptores, espectadores únicos, tiempo medio de visualización y otros indicadores. Además, los propietarios de los canales tendrán la opción de seleccionar 4 vídeos para mostrarlos en el panel. Y también podrán mostrar otras campañas anteriores. Este panel estará disponible en la pestaña Brand Connect del Creative Studio. Instagram empieza a probar suscripciones de pago. Para este experimento, Instagram ha seleccionado a un grupo variado de influencers de diferentes ámbitos y estos creadores pueden elegir la tarifa que tendrán que pagar sus seguidores para tener acceso a su contenido exclusivo. La red ya ha establecido 8 tarifas y cada una de ellas con distintas prestaciones, que van desde los $0,99 al mes hasta los $99,99. Lo más probable es que los influencers empiecen poniendo un precio bajo de entre $0,99 a $4,99 al mes, para ir progresivamente incrementando la tarifa. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? TikTok permitirá pagar por contenido exclusivo. Ya el pasado mes de diciembre, TikTok comenzó a probar en un reducido grupo de usuarios la opción de establecer una función de propinas, pero esta nueva opción será mucho más ambiciosa, ya que trata de convertir algo ocasional en un ingreso recurrente. La cuestión más delicada aquí sería que por la propia naturaleza del concepto y la relación creada entre creador y suscriptor, los contenidos más atractivos se reservarían únicamente para suscriptores. Instagram ocultará las publicaciones sospechosas de promover el odio. Instagram empezará a reducir la visibilidad y el alcance de las publicaciones y stories que sean potencialmente contrarias a las normas de comunidad de la plataforma, como puede ser el acoso o la incitación a la violencia. Piensa que hasta ahora esta medida solo se aplicaba a publicaciones que contenían desinformación. Meta quiere convertir Instagram y Facebook en un mercadillo de NFTs. Hace tiempo que Mark Zuckerberg se plantea distintas formas de generar ingresos a través de sus plataformas y esta es una de ellas. Y es que la inmersión en los activos digitales tendría sentido para Meta, ya que es una iniciativa lógica para una compañía que pretende construir su propio universo digital, el metaverso. Meta presume de tener la nueva inteligencia artificial más potente del mundo. Meta ha completado la primera fase de un nuevo superordenador llamado AI Research Supercluster, y una vez esté completamente construido a finales de este año, la compañía cree que será el superordenador de inteligencia artificial más rápido del planeta, capaz de rendir a casi 5 exaflops de cómputo de precisión mixta. La compañía dice que el superordenador ayudará a los investigadores a desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial que puedan aprender de miles de millones de ejemplos. Y entre otras cosas, los modelos podrán construir mejores herramientas de realidad aumentada y analizar sin problemas texto, imágenes y vídeo de manera conjunta. Twitter trabaja en su propia versión de Mejores Amigos. La red social reveló que tenía planes para crear la sección Amigos de confianza para que algunos tweets solo sean visibles para ellos. Y ahora, el desarrollador e ingeniero inverso Alexandro Paluzzi ha descubierto las pruebas de que la función está actualmente en desarrollo y que Twitter ahora la llama Flock. Eso sí, sin embargo, podría llamarse de manera diferente cuando llegue al público general. Según lo que encontró Paluzzi, esta versión actual permitirá agregar hasta 150 cuentas a la lista de Flocks y serán los únicos que podrán ver y responder a los tweets que se envían a este grupo.
Los números de los streamers no se detienen en su crecimiento. El top 6 de habla hispana hoy en día lo forman Ibai, The Gref, Auronplay, el Shocas, Illo Juan y el Rubius. Vamos, un elenco de estrellas. Y lo más destacable es sin duda la cantidad de suscripciones que juntan entre ellos, sumando más de 200.000 suscripciones, la gran mayoría suscriptores Prime de Amazon. Y esto es algo histórico porque nunca antes había habido tantas suscripciones no solo en el top español, sino entre creadores de contenido que comparten idioma. Mención especial para el Shocas, que ha tenido un crecimiento vertiginoso últimamente y ya ve de igual a igual a los grandes como Ibai y The Gref. De hecho, en uno de sus últimos directos ha alcanzado 1,2 millones de espectadores simultáneos, siendo el tercero más visto en toda la historia de Twitch. WhatsApp prepara interesantes novedades para 2022. Y es que WhatsApp está trabajando en una de las funciones más esperadas. Y es que ahora mismo existe la posibilidad de aumentar la reproducción de los audios, pero la aplicación irá un paso más allá, con una función para transcribir el audio de esos mensajes. Sí, que se vea el texto. También estrenará una función para que los vídeos se reproduzcan sin sonido al pulsar en el nuevo icono de altavoz que aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla. Además, la aplicación permitirá ver qué negocios hay cerca de nuestra ubicación y filtrarlos por categorías. Y por si fuera poco, se preparan las funciones para reaccionar a mensajes con emojis y se estrenarán pronto las comunidades, que son similares a los grupos, pero donde solo los administradores pueden publicar contenido. Vamos, como Telegram. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y claro, si te gusta el contenido, suscríbete, un like bien grande y dale a la campanita. Y bueno, te dejo aquí un vídeo que te va a encantar, mis otros dos canales, y la próxima semana te espero con más y mejores noticias. Muchísimas gracias.